Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro estudio de nuestro manual Viviendo en Unidad. El tema de hoy es un tema también muy importante en el cual pues es necesario que todos nos pongamos de acuerdo. Es por eso que este tema se llama Pónganse de acuerdo entre ustedes. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de tener este tiempo para poder compartir tu palabra, Señor, por todas las redes sociales, para que todos aquellos los que nos ven reciban de ti, Señor, esta instrucción para sus vidas. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que tu Espíritu Santo se va a revelar con gran poder sobre todos los integrantes de tu iglesia Semilla de Paz y asimismo sobre todos aquellos que nos ven por las redes sociales y están dispuestos a oír lo que tú tienes para ellos. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, abran sus Biblias en Filipenses 2.2. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2.2, versión Reina Valera. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hago notar que en este versículo 3 veces se refiere al adjetivo mismo. Y voy a ver ahora Filipenses 2.2, nueva traducción viviente. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo sentir, un mismo propósito, dice este versículo. Y es por eso que Filipenses 2.2, en estas dos versiones, la Reina Valera 60 y la nueva traducción viviente, nos indican un mandato en el cual el Señor nos habla que debemos de completar nuestra manera de vivir con gozo y estando todos unidos en un mismo sentir, teniendo también un mismo amor, unánime, sintiendo todos una misma cosa. Y este adjetivo mismo, como se los refería al principio, indica que dos o más personas que se mencionan son una sola. Es aún, entendiendo esto, que hubiera distintas circunstancias. Esto nos llama a que estemos en unidad. Y dice el versículo guía Filipenses 2.2, completad mi gozo. Esto habla de una petición personal. En especial podemos decir que el apóstol Pablo nos da el sentir que el Señor, nuestro Dios, tiene para que vivamos con gozo en esta tierra. Pablo les comunicaba a los filipenses, recordemos que Pablo fundó la iglesia de Filipos, que sería de gran gozo también para él, que estuvieran viviendo todos los congregantes, todos los que conocían ya de Cristo, poniéndose de acuerdo de todo su corazón y también amándose unos a otros con el amor fraternal, el amor entre hermanos, que es la palabra fraternal, significa hermano, trabajando juntos con un mismo pensar y un mismo propósito. Pero también este mensaje, amados hermanos, es actual. Es decir, guardar la unidad entre nosotros hoy en día es primordial. Primordial que la guardes en tu hogar y que la guardes en tu iglesia. Y muestra también que las enseñanzas que recibimos día a día y que reciben ustedes día a día por medio de la palabra del Señor, dan ejemplo con esta enseñanza que recibirán hoy, que es necesario estar unánimes en un mismo sentir, completando el gozo entre todos. El gozo, mis amados, de Dios es tu vida. ¿Cómo está tu vida? Dios se goza en ver cómo llevas una vida verdaderamente conforme al orden de Él. Y también puedo añadir que también para nosotros como pastores es un gozo el ver matrimonios unidos que alguna vez estuvieron en problemas y que hoy, obedeciendo al Señor, decidiendo vivir unánimes y pues más que todo diciéndole al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pues nosotros vemos, por ejemplo, como les decía, hogares restituidos, hijos que regresan a casa, hijas que obedecen, igual que los hijos, de que no se unan en yugo desigual. En fin, cuando vemos eso, los pastores nos gozamos también con ustedes. Y el versículo guía nos dice que sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiéndonos unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta frase
habla de una misión interna y profunda y permanente en tu ser como un hijo de Dios que eres. Y es que lo que el apóstol Pablo deseaba que sintieran los filipenses era eso, que todos estuvieran unánimes viviendo conforme al orden de Dios. Y es lo que hoy yo los invito a que cultiven en sus vidas. Como es importante, ¿cómo? Como todos también los que te rodean estén contigo y tú puedas vivir una vida de paz y de gozo. Es decir, que seamos capaces de sentir y entender la situación y los sentimientos que están de todos aquellos que están viviendo a nuestro alrededor, pero en especial de nuestro prójimo. Como por ejemplo, está tu esposo, tu esposa, tus hijos, y te pregunto, ¿te has unido a ellos o a él? Y has tenido situaciones difíciles, pero has decidido apoyar esas situaciones de una manera empática. Yo quiero decirte que el empatismo es importante. Eso significa que te tienes que poner en los zapatos de la otra persona. Eso es lo que yo te podría decir. Que sintieras qué es lo que está pasando con la otra persona y que tú la comprendieras. Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces nuestra carne nos gana y muchas veces nuestra manera de pensar es totalmente diferente. Pero cuando nos unimos en un mismo sentir, las cosas empiezan a cambiar. Y esta clase de unidad es la meta que nosotros debemos de alcanzar. Lo que sigue después de Filipenses 2:2, sigue otras dos, podríamos llamar instrucciones para nuestras vidas. Y miren, esto es para que puedas alcanzar lo que el versículo 2:2 nos dice de Filipenses. Dice así, Filipenses 2, el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Versículo 4. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada uno también por lo de los otros. Nosotros tenemos que ver por los demás. Es por eso que vamos a analizar estos versículos en el cual dice, nada hagáis por contienda. Ese sería nuestro primer paso para alcanzar esta unidad que el Señor nos está hablando. Dios nos da un mandato, nada hagáis por contienda. Veamos primero que en la carne es común hacer las cosas como los demás, por contienda o por vanagloria. Pero esta palabra contienda significa pelear, luchar, batallar materialmente. Y no lo hacen las personas que no conocen de Dios o inclusive conocen de Dios. Muchas veces por su carácter no lo hacen por amor a los demás, sino por sus propios deseos. Es decir, contienden, pelean o tratan de sacar provecho de algo que para ellos es más importante que estar bien con el prójimo. Debemos saber, mis amados, que todo esto trae división al pueblo de Dios. Pablo sabía que era importante en ciertos casos, sí, a veces contender por un bien común. Y yo te voy a decir un ejemplo. Hacer sentir bien a tu familia a pesar de los problemas que se estén pasando, uniéndose para lograr la victoria conjunta, estando todos juntos en un mismo sentir. Es decir, esto es librar una batalla espiritual juntos contra el enemigo. Ahora vamos a contender, sí, pero contra el enemigo, no contra la esposa, los hijos, los parientes o contra ti mismo, no. Tenemos que ir en contra de lo que el enemigo hace en nuestras vidas. Y no todas las ambiciones, como les decía, son contenciosas, ya que existe una buena ambición, la cual glorifica a Dios. Les acabo de dar un ejemplo. Y le sirve a Él con todo lo que hacemos, aun cuando haya momentos en que no estemos muy de acuerdo en nuestra carne, pero en nuestro espíritu debemos nosotros de decidir que sí, que tenemos que tener una ambición positiva. O sea, lo que hagamos, lo hagamos para el prójimo también. Por ejemplo, la ambición saludable y positiva es aquella en que las personas se fijan objetivos y se unen y se ponen de acuerdo y buscan cómo conseguirlo, que pueden aceptar fallos, fracasos como consecuencias de sus acciones, sí, entendiendo que esta forma parte del progreso, de avanzar con el Señor.
O sea, todo esto forma parte para que tú avances con el Señor, aunque a veces, como les dije antes, pudiera ser que dijeras, no lo voy a hacer, pero hazlo y verás la transformación que Dios va a hacer en tu vida. Luego el versículo añade, nada hagáis por vanagloria. Este es el segundo paso para este tipo de unidad. Mira, la vanagloria es el tener un alto concepto de uno mismo sobre los demás, o el tener un excesivo interés propio o preocuparse por uno mismo solamente. Esto se traduce muy bien, todos lo deben de saber, como orgullo, presunción. Es decir, que debemos de vivir una vida en la cual el orgullo no haya espacio en nosotros, sino que abunde el amor. Una definición del diccionario de la palabra vanagloria, presunción, es jactarse de las cualidades que uno tiene. Una opinión excesivamente favorable de la habilidad propia, de tu importancia o de tu inteligencia. Cuando pensamos de esa manera, queremos decir que tú estás cayendo en vanagloria, en orgullo, en una ambición negativa que a Dios no le agrada. Dios quiere que sí, sepas que pues tienes habilidades, que tal vez tengas puestos importantes, tal vez seas muy inteligente, pero eso no es lo que Dios quiere que tú te jactes, sino que digas, gracias Dios por todo lo que me has dado, porque toda esta habilidad que tengo, este talento, estos dones que tengo, tú me los diste, Señor, porque tú eres el que da todo. La importancia que yo he adquirido, mejor pregúntate por qué estás a ese nivel y sírvele a Dios. O la inteligencia para pensar rápidamente en una solución, también es importante que la dirijas a Dios, pero no te jactes de eso. Eso solamente, así como también tu poder adquisitivo, tu situación financiera, viene de Dios, porque hoy pudieras tenerla y mañana no. Estamos trabajando, mis amados, en contra, muchas veces, en contra de la unidad a la cual el Señor nos dice que la tengamos. Inclusive el apóstol Pablo suplica que tengamos esa unidad. Yo te pido que medites bien tus caminos. Y como dice lo que sigue de nuestro versículo, antes bien, medita, mi amado, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es el tercer paso para el tipo de unidad descrito en Filipenses 2:2. Es completamente contradictoria con la actitud del mundo, debido a que la humildad es la cosa menos atractiva para el modo de pensar en este mundo y en la actualidad. Por ejemplo, los antiguos griegos consideraban a la humildad un defecto y no una virtud. Vemos hoy la idea del mundo secular, el que no conoce de Dios, es desarrollar sus propios deseos e imponer su voluntad, dejando a un lado a los demás. Humillarse en sí es considerado por el mundo como un acto vergonzoso que denigra la imagen de la persona. La idea bíblica cristiana de la humildad es totalmente contraria y obviamente no puede ser entendida por una mente secular, por alguien que no tiene a Cristo en su corazón. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque no tiene el Espíritu Santo en él. Y es necesario discernir las cosas de Dios con el Espíritu Santo. Bueno, mis amados, también tenemos que entender que generalmente la palabra humildad tiene un mal significado ante ese mundo secular. Lo significa como algo despreciable, como algo denigrante, pero cuando lo tratamos bíblicamente, ese significado ennoblece a la persona. ¿Qué fue lo que le pasó al Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo fue ennoblecido por Dios porque Él nunca reclamó y llegó hasta la muerte de cruz. Y todo lo hizo por nosotros, por ti y por mí. Los hombres, quiero que entiendas hoy que cuando se trata bíblicamente un significado que ennoblece, Dios sabe, mis amados hermanos, que para crear unidad entre nosotros necesitamos primero engendrar humildad. ¿Oyeron lo que les dije? Dios sabe, hermanos, que para crear unidad entre nosotros necesitamos primero engendrar humildad. Los hombres no reñirán cuando sus ambiciones contrarias de contención hayan llegado a su fin. Podríamos decir, cuando mueres
a tu carne. Qué necesario es dejar todo esto atrás. Y seguimos, mis amados, con nuestro estudio, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, dicen nuestros versículos. Este tema va en contra del concepto cultural de humildad que se maneja hoy en el mundo. La Biblia no habla de que tenemos que llevar una actitud de sentirnos superiores a los demás. El concepto de humildad bíblico va en contra de una superioridad sobre los demás y una actitud poco humilde sin tomar en cuenta al prójimo. Podríamos decir que lo que el mundo entiende por humildad es vergonzoso, pero en un hijo de Dios es justificado y basada en la realidad con Dios. Cuando nos rebelamos en contra del mundo, el tener humildad nos llevará a mejorar nuestra relación con Dios y con los que nos rodean. Juan 3:30 nos dice así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Dios crezca en tu vida, el Espíritu Santo te llene del poder de Él y que tú mengües, es decir, que tú te bajes. Yo te lo diría así: bájale al volumen. Claro, mientras estimamos a los demás, como dice la palabra, como superiores a nosotros mismos. De esa manera lograremos tener en forma natural que una preocupación que venga a nuestra vida, pues será llevada a entender que nosotros deberemos de recibir ciertas situaciones en nuestra vida, pero que no debemos de comprender que estos problemas que se presentan va a hacer que nosotros, inclusive si tenemos situaciones difíciles, empecemos a renegar, a estar en contra de las personas y empezamos a sentir superiores. Pero mira el concepto: si yo te considero a ti como superior a mí y tú me consideras a mí como superior a ti, vamos a tener una familia y una iglesia en las cuales cosas maravillosas van a suceder en tu vida. Si tú lo crees, claro, lograremos una comunidad en la cual todos nos respetaremos y en donde nadie se le falte el respeto. Qué importante lo que Dios está hablando en estos versículos. Y no mirando cada uno por lo suyo propio, dice nuestro versículo, sino cada cual también por lo de los otros. Aquí finaliza este revelador versículo mientras ponemos de lado nuestras ambiciones egoístas, nuestra vanagloria y nuestras tendencias de pensar que somos superiores y que somos los únicos. Entonces vendrá una transformación natural y nos preocuparemos más por los intereses y necesidades de los demás. El apóstol Pablo no dice que es malo mirar por nuestros propios intereses, por favor no te confundas, pero no nos dice que dejemos de lado a los que nos rodean, sino que veamos lo que los demás también, como el Señor Jesucristo, necesitan de nosotros, y el Señor Jesucristo lo hizo también por ti y por mí. Y Pablo nos aconseja que apliquemos esta enseñanza en nosotros. Esto está en Filipenses 2:5, dice así: haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:5 nos habla y nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo describiría con detalle maravilloso para nosotros el sentir que Jesús, en los versos de Filipenses 2:5 al 8, había sentido, quería el Señor para nuestra vida. Es muy sencillo, miren, para nosotros el leer la siguiente descripción de Jesús y admirarla desde la distancia es fácil, pero si dice que haya pues en vosotros este sentir, Dios quiere que estemos admirados, pero también que sea algo lo cual nosotros deberemos de poner en práctica e imitar al Señor. Dice: haya pues en vosotros este sentir.
Yo los invito a todos para que este sentir esté en nuestra vida, que sea un sentir de unidad, que nosotros, recuerden, veamos algo que solamente viene de Dios, porque solamente el Señor, si tú tienes a Cristo en tu corazón, te va a hacer que tú sientas ese deseo de estar bien con todos. Y vamos a concluir. ¿Cómo vivimos nosotros? Primera pregunta. ¿Somos obedientes en el camino que Dios nos ha preparado y en las circunstancias de la vida en las cuales Dios nos ha puesto? No necesitamos hacer grandes hazañas, mis amados, no necesitamos cambiar el mundo, pero sí debemos ser obedientes en el lugar en que Cristo nos pide que hagamos y que Él nos ha puesto. Aún con nuestra debilidad humana, porque todos las tenemos, podemos ser luz porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuanto más oscuro esté el lugar donde tal vez esté pasando situaciones difíciles en tu vida, yo te digo que tanto más va a brillar tu luz, porque tú tienes la luz del Espíritu de Dios, la luz de Dios en tu vida. Somos luminares, reflejamos la luz de Dios. Y el Señor Jesús, Él fue verdaderamente obediente al recorrer su camino en esta tierra. Ahora se nos exhorta a nosotros a recorrer ese camino de obediencia, demostrando el mismo sentir en Cristo. Su personalidad, su mentalidad, su manera de actuar y de pensar deben de determinar nuestra vida a partir de hoy. Dispongamos, amados hermanos, nuestros corazones a vivir siendo humildes, a que no haya contienda ni vanagloria, a servir a los demás, a no renunciar, a dar al prójimo, es decir, salir de nuestro lugar de comodidad. Este sentir deberá ser nuestra nueva y básica actitud en el trato con los demás. Y así lograremos la unidad que Filipenses 2:2 nos enseña, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que así sea, mis amados, para la honra y la gloria del único Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos entender claramente, Padre, que tú quieres que tengamos un mismo sentir, que vivamos con un mismo amor, que estemos unánimes en nuestra manera de pensar. Sí, no podemos tal vez estar pensando igual o pensar lo mismo, pero sí estar unánimes en que podemos llegar a ponernos de acuerdo todos nosotros, Padre, por medio de tu palabra, siendo obedientes a lo que tú nos enseñas y sintiendo todos una misma cosa, sintiendo a tu Espíritu Santo en nuestro corazón, sintiendo que tú nunca nos dejarás, nunca nos desampararás, que siempre estarás con nosotros. Te damos gracias, Señor, por este día, por tu amor y por tu misericordia. Y yo quiero también invitar a todos aquellos que nos ven por redes sociales, que si alguno de ustedes quiere empezar a vivir conforme al orden de Dios, a sentir verdaderamente un gozo, el mismo gozo que quiere el Señor que sintamos, que estemos verdaderamente poniéndonos de acuerdo entre nosotros, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón hoy. Si tú lo quieres, dile así al Señor. Inclina tu rostro y dile: Señor, me arrepiento de mis pecados, reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Reconozco, Señor, que he fallado, pero que no estoy llevando tal vez mi hogar, Señor, como debería de llevarlo. Perdóname, Señor, yo quiero cambiar, quiero ser diferente. Tantas cosas que, Padre, yo quiero cambiar, y inclusive no sabía que yo ahora puedo entrar en una relación íntima y personal contigo, Señor, orando de todo mi corazón y reconociendo a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador, reconociendo que Él murió en la cruz para el perdón de mis pecados, que Él llevó en la cruz mis enfermedades, mis dolencias, pero que Él resucitó al tercer día y que Él es un Dios vivo y que ahora yo tengo la promesa de vida eterna si acepto a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Te doy gracias, Padre, me declaro tu Hijo en el bendito nombre, que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Hemos terminado este estudio número 11, estaremos en el número 12, si Dios lo permite, la semana que entra. Que el Señor los guarde.